Es otro Cerrillo, la cerrillana de la morenita de aquel carnaval. Pino Minosi, presidente de la Federación Económica de San Juan, un placer. ¿Cómo estás? No, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, qué quilombo los impuestos, ¿no? Sí. Cuando nosotros asumimos esta gestión, pusimos en la mesa muchas cosas y definimos 3 ejes de trabajo. Uno, tratar de hacer una tarea en la disminución impositiva, en la de las cargas laborales y en la burocracia. Y así es como hemos estado trabajando en estos 3 ejes muy fuertemente y con algunos objetivos conseguidos, con otros muchos que falta por conseguir en esta maraña impositiva y de todo este cúmulo de reglamentaciones y cosas que tiene nuestro país, ¿no? Así que bueno, trabajamos mucho en el tema de habilitaciones, que ahora son por 3 años, antes era por 1. A nivel nacional acaba de sacar un decreto el Ministerio de Trabajo de la Nación con la firma del presidente de la Nación, donde los empleados golondrinas que tengan planes sociales pueden trabajar sin perder el beneficio. O sea que vas a tener trabajadores en las cosechas, claro, por ejemplo. No es un problema claro, pero además, si los conseguía, no se querían cambiar de sistema, entonces estábamos en una informalidad con muchos problemas, y muchos conflictos y mucho peligro. Pero además no había trabajadores. Y estamos hablando de una masa de 625.000 personas que podrían ingresar al mercado laboral, donde podríamos levantar la cosecha en tiempo y forma y perder menos capital. Cuando hablamos de carga laboral, no hablamos de lo que el obrero, el empleado, el colaborador cobra en la mano. No del salario, no le querés pagar menos a los empleados. Usted sabe que en la actividad, sobre todo en la agroindustrial, cuando los productos valen, el empleado gana más de lo que dice la ley. Es muy habitual eso, aunque no parezca. Por esto de lo que decía recién de la picardía del empleado, del empleador y todas estas cosas. Cuando se descubra la real dimensión de la generación de riqueza, de generación de puestos genuinos de trabajo, que además trae aparejada otra cosa, por lo que venía escuchando, que es la educación no formal, que viene después de la instrucción, que es hoy casi tanto más importante que la instrucción en la Argentina, porque genera conocimiento de cosas que no te enseñan en educación formal. Se genera un círculo virtuoso que no tiene techo. No tiene techo. O sea, y además, cuando no se entiende que la riqueza está obtenida a través del trabajo, del esfuerzo de la producción y la industrialización de productos que se comercializan en forma interna o externa, que es el ABC. Sí. Mire, ¿usted sabe cuál es el país que más gente saca de la pobreza hoy en día? A ver, ¿cuál? China. Un país comunista, con el que usted acaba de decir que no comulga, yo tampoco. A ver, comunista en la bandera, capitalista en la tierra, digamos. No, comunista en lo político, capitalista en lo formal, en lo real. Sí. ¿Está bien? Bueno, ellos han elegido un sistema. A esto quiero llegar, no lo estoy defendiendo. No, está bien. Han elegido un sistema. Suiza, la aburrida Suiza, ha elegido otro sistema. Pero ¿sabe cuál es el objetivo? Para que los políticos sigan sobreviviendo del esfuerzo de la gente, tienen que lograr alguna vez por todas que la gente viva mejor. Pues suena muy duro lo que está diciendo, ¿eh? ¿Cómo? Suena duro lo que está diciendo. Que los políticos puedan seguir viviendo. Los políticos también hacen falta, digamos. Y está bien, pero... o sea, la sociedad democrática, se desarrolla a través de la política, digamos, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero en un país donde el excesivo gasto público generado en un gasto superfluo que lo genera la política, eso es lo que hay que evitar. Y el día que el sistema reconozca que va a crecer y va a ser sustentable y sostenible en el tiempo, para decirlo de una forma más educada, es cuando a la gente le vaya mejor. Porque si no, siempre, cada lapso de tiempo, caemos en el que se vayan todos. Y posiblemente no sea lo adecuado. Pero la gente termina pensando eso porque la gente cada vez vive peor. Y cuando hablo de la gente, hablo de toda la gente, porque esto no es un problema de empresarios, es un problema de la ciudadanía en general. Nosotros tenemos que aprender a generar riquezas. El emprendedor, el empresario, el profesional tiene que aprender a generar riqueza. Y el empleado del Estado, que está en otro nivel que no es el nivel de la política, tiene que existir. Tiene que ser una persona que tenga vocación, como la puede tener un docente, un bombero, un policía, un enfermero. Pero la vocación del empleado del Estado que nos hace falta es aquel que nos atiende en el mostrador. Y que cuando un empresario va a buscar un trámite, tiene que
desesperarse por atenderlo bien para que vuelva rápido ese empresario a producir para pagarle el sueldo a él. No tener esos niveles de burocracia. Es un cambio de paradigma muy interesante, ¿no? Lo analicemos. Medio difícil, al menos que lo veamos nosotros. Bueno, pero hay que empezar. Se empieza, hay modelos, hay formatos, hay ejemplos. Si no empezamos nunca, cada vez se demora más la recuperación de un país. Pero además tenemos la suerte de que si bien no somos un país rico, somos un país con riqueza. Coincido plenamente. Yo siempre digo, no estamos equivocados si nos vemos que somos ricos. No somos ricos, ¿eh? No. Tenemos riqueza, pero no somos ricos. Somos bastante pobres. No es lo mismo reaccionar en un país con riqueza que una isla como Japón. Correcto. Y lo hicieron. Entonces, nosotros tenemos una pequeña ventaja comparativa porque somos un país con riqueza, que poniendo las condiciones necesarias para que se exploten esa riqueza, posiblemente la recuperación sea más rápida de lo que uno cree. No estoy generando una falsa esperanza, ni creo en los Reyes Magos, pero tenemos esa ventaja comparativa. Las economías regionales. Nosotros tenemos que generar un modelo argentino. Sí. Que ni sea producto de un modelo exportado del duro capitalismo austríaco, ni un modelo de la socialdemocracia keynesiana, que todas esas exportaciones, importaciones de modelos nos llevan a confundirnos de las cosas. ¿Por qué? Porque somos un país rico. Nosotros tenemos que generar un modelo argentino que diga por qué de este lado de la cordillera, que tenemos la misma economía que del otro lado de la cordillera, salvo el cobre, que es la soja de ellos producen una bodega chilena, venden más vino que toda la Argentina. Entonces por ahí, en un modelo argentino, donde al principio haya algunas desigualdades, generar condiciones en las economías regionales para que se produzcan dos cosas: generar recursos genuinos por exportación y habilitación a la mano de obra de gente no capacitada y no calificada, que no va a tener a dónde ir. Que es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Quizás sea la mitad del país, sí, en condiciones de trabajar. ¿Quién va a ser castigada? Y seguramente la pampa húmeda, como ya viene siendo castigada, o sea, no va a cambiar mucho eso, como decían recién con el tema de impuesto cero al trabajo y esas cosas, pero va a generar un poco de esperanza en la producción de riqueza. Nosotros venimos sistemáticamente disminuyendo la cantidad de exportaciones de este país en los últimos dos gobiernos. Aquí no es un problema ideológico. Sí, no es un tema ideológico. Yo le digo, la trazabilidad los culpa a todos. Claro. Pues entonces, la clase política argentina no tiene un problema ideológico, tiene un problema de desorientación de hacia dónde vamos. Por prejuicios, por montones de cosas que no se entienden porque no se han vivido en carne propia. Entonces, nosotros hemos hecho ejercicios muy interesantes de cómo poner a una persona en modo empresario. Y una de las cosas que nos da muchos resultados es el tema de la franquicia. Porque aquel ser humano que o trabaja en el Estado o es recién recibido o quiere dar ese salto a la actividad privada, se para frente a un abismo. Sí. Entonces, la franquicia, ¿qué le dan? Economía de escala, conocimiento del mercado, cómo se maneja el negocio. Y entonces, la inversión que en forma privada se hace sin conocimiento, que fracasa en un 80-85%, en el sistema de franquicia tiene un éxito de más del 80%. O sea, se revierte la situación. Entonces, bueno, empezar a buscar modelos para que la gente que hace un capital o tiene esfuerzo o vende la joya de la abuela, como se dice habitualmente, no las termine regalando ni mal usándola, pueda ponerla en un circuito virtuoso de crecimiento. Yo decía que esto, siempre lo sostengo, que para ser candidato a, o para ocupar un cargo de funcionario público de los primeros niveles, debiera haber pasado esta experiencia. Haberle dado un fondo de comercio a alguno que lo administre 6 meses, 1 año. Y de ahí darle el puntaje al final, ¿bien? Entonces, que sepa lo que es transpirar a fin de mes para pagar el sueldo, que sepa lo que es llorar cuando no tenés para pagar el impuesto, que sepa lo que es esconderse cuando no te alcanza para la moratoria, que sepa en carne propia
lo que significa cuando escriben algún proyecto que perjudica a los privados. Por ejemplo, impuestos. Sí. O sea, también hay que hacer esto, ¿no? Porque es muy fácil por ahí, cuando uno tiene la lapicera y decreto, ley, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay una cosa más grave. Los impuestos generados por ley pasan por un Congreso que marca quiénes son los responsables de la legislación. Pero hay una cosa mucho más complicada y grave que un impuesto no legislado, que es la inflación. Sí, bueno. Es un impuesto. Sí, es el impuesto a la pobreza. Digamos. El impuesto que nos afecta a todos en forma directa y al que menos tiene. Sí, el impuesto más. Con más le impacta con mayor fuerza. Sí, con más voracidad y con mayor impacto. Entonces, después se lee en estadística, aumentó el consumo. ¿Cómo aumentó el consumo cuando la inflación es del 50%? Si lo único que ha pasado es que hemos perdido capacidad adquisitiva, hemos perdido capacidad de crédito, hemos perdido capacidad de compra, entonces no hay forma, no hay manera de que esto salga si no paramos la pelota ya y nos sentamos a ver cuál es el modelo que queremos. Mire, la Argentina ha tenido históricamente algunos lujos que no ha tenido el mundo. Educación pública y gratuita. Yo, posiblemente usted, salvo la universidad, yo me he educado primaria, secundaria y universidad en educación pública. ¿Está bien? Yo le costé al Estado y le costé al pueblo argentino educarme. Pero bueno, la Argentina tenía un gusto que se daba, que era nivelar a toda la gente en la instrucción. Entonces, ¿eso qué producía? Que este chico que cantaba, si a lo mejor se recibió ingeniero en el Chaco, sí, en San Juan o en Capital, tuvieran las mismas posibilidades de crecimiento. Todos venimos de familias de inmigrantes o de algún lado que no es de sangre azul. Y todos hemos visto esta... sí, la sangre se convirtió azul en la Argentina, claro, no viene de sangre azul, esto es real. Entonces hemos visto esos fenómenos de ascendencia social a través del esfuerzo. Podemos dar infinidad de nombres, de Favaloro a mucha otra gente. A eso es lo que hay que volver. Hay que volver a decir, bueno, ¿cuáles son los gustos que nos vamos a dar en la vida? Vamos a pagar planes sociales, asignación universal, para dar una cosa que es realmente razonable. La vamos a pagar. Vamos a tener educación gratuita y pública. La vamos a tener. Eso tiene un costo. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar el costo que va a pagar la Argentina por mantener estas cosas? Va a llegar hasta acá. Yo no quiero ver ni más gente en limusina, ni empresario prebendario, para hacer un mea culpa, como usted dijo recién, ni empresario prebendario, ni sindicalista millonario, ni nada que no corresponda a un sistema de derecho que esté basado en la justicia. Pero ese es el mundo ideal, Nino. Es el mundo ideal, que venimos escuchando. Mira, yo soy hijo, yo fui compañero de tus hermanos más chicos en Don Bosco. Yo fui a Don Bosco de primer grado. Fíjate, vos fui a la escuela modelo cuando estaba en la PRI antes de Jujuy. Vos sos un poco más grande que yo. Yo tengo 56, vos tenés que tener 60 por allí, ¿no? 61. Bueno, y yo me acuerdo cuando los choferes de tu padre llevaban el Rambler del Ambasador a tu hermano. ¿Está bien? Que en aquel momento el Don Bosco era el único levantavidrio eléctrico. Todo eso lo recordamos. Y mi padre era empleo público y de noche trabajaba de mozo en la parrilla de Sportman. Y en el verano iba a cargar orujo en la bodega de la Fiña. Y mi madre era empleada pública y en la noche tejía hasta las 3 de la mañana en una máquina Nitax. Es decir, yo he visto el sacrificio de mis padres para darme lo que ellos veían, un horizonte más alto de mejor educación, lo que era el Colegio Don Bosco. Me imagino lo que sufrían para pagar la cuota, que en aquel momento era realmente una diferencia terrible, ¿no? Y, digamos, en ese mundo que no era el mío, porque de verdad no era el mío, pero que me sentí muy bien porque mis compañeros me hicieron sentir muy bien, entre esos tus hermanos, tu familia. Digo, uno comienza cuando pasan los años, yo que, como siempre digo, ya vamos bajando la escalera de la vida y con miedo a tropezar porque si nos caemos por ahí no nos levantamos. Digo, uno comienza a ver distintas las cosas. Y vos lo estás viendo así, ese mundo ideal. Pero ¿sabés qué pasa? El 40% de nuestra vida útil la pasamos en crisis, Dino. ¿Sí? Le pongamos el nombre que quieras, hagamos hiperinflación, primavera, austral, recesión, cepo, más cortito ahora. Sí, sí. Entonces, ¿cómo le podemos dar credibilidad a los que vienen? O sea, ¿qué hacemos? Bueno, porque además las soluciones siempre sacrificaron a mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Yo siempre digo que muchas de estas crisis no se han internalizado porque no está la sangre derramada en las calles. Se mueren los ancianos en las camas y los niños en las cunas.
Sí. Y después lo enterramos y nadie se entera. Sí, sí, sí. Y por ahí se muere más gente que en una guerra. Ese es uno de los dramas de estas crisis sociales que no están visibilizadas las víctimas con sangre en la calle. Por eso nos acordamos de cosas traumáticas que producen a lo mejor menos víctimas que una crisis económica y social en un país. Yo soy un convencido de eso. Pero uno tiene que tener un objetivo y además meterse adentro. Nosotros nos metimos adentro. Nosotros estamos trabajando en las habilitaciones de 3 años, nosotros trabajamos en estos decretos, nosotros trabajamos en decirle al funcionario tuyo, mire, esto no funciona, y que lo entiendan. Y no es una tarea fácil, pero nos estamos metiendo dentro de eso. Nos estamos metiendo adentro de las cuestiones de reglamentaciones industriales. No puede ser que uno cargue un camión y tenga tantos requisitos que cuando llega el camión a destino hace una fiesta porque no sabe si le va a faltar un papel. Y a lo mejor no seremos los más competentes, pero hemos empezado un camino, que es meternos adentro de estas cosas, no quejarnos, porque tenemos derecho a quejarnos. Lo que no tenemos derecho es a no meternos. O sea, no nos pueden privar el derecho de meternos, de reclamar, de aportar ideas, porque lo que hay que llevar son ideas. Ahora hace mucho que no se escucha esto de la Federación Económica, Dino. La verdad que a ver, había una Federación Económica, con Marún, tu padre, aquella época, una Federación Económica muy fuerte, que después decayó muy mal. Yo me acuerdo, participaba representando a la EMA en la Cámara Minera y nos prestaban. La Cámara Minera formaba parte de la Federación Económica y ahí en la oficina. Bueno, y ahí sí, pero ahora ya es como que el hermano mayor. Los niños crecen. Sí, los niños crecen, como el hermano mayor. Digamos. Y en aquel tiempo éramos 5, Jaime Berget, el amigo Freddy Collado, que falleció. Freddy Collado, Jorgito Mayoral, que era secretario. Después estaba el ingeniero Canoso, no me acuerdo en este momento, éramos 5 o 6, ¿no? Y la Cámara Minera se fue porque le tocaba presidir los servicios. Claro, porque el estatuto tiene un sistema de rotación de presidencia. Bien, y iba a ser un remisero, el titular de una remisera iba a ser el titular de la Federación Económica, que lo terminó siendo. Y se produjo un cisma ahí. Y de ahí la Federación Económica cayó mucho. Hoy, de verdad, la veo con los pantalones bien puestos, hablando a través tuyo de esto que significa nos metamos adentro. Porque, a ver, ¿cuántos empresarios hay en la Cámara de Diputados? Ninguno. ¿Cuántos sindicalistas hay? Muchos. Bien. Sí, no se quejen, ¿eh? Hay que meter. No, pero mira, ya que he hecho el comentario, primero, la Federación Económica es una institución que tiene 107 años ininterrumpidos de vida gremial empresaria. Sí. Como todas las instituciones, muchas, la mayoría, tienen sus épocas más o menos brillantes. Y hay periodos donde pasan cosas que a todos no nos gustan. Pero el estatuto de la Federación es un estatuto que está y existe y hay que hacerlo cumplir. Y si le toca un remisero, hay que entender que toda la persona que tiene un quit, una responsabilidad y paga impuestos es igual de importante que el otro. Bien. Tendremos que hacer lo que hemos hecho ahora, equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos cosas transversales a todos los empresarios. Cuando hablamos de habilitación por 3 años es para todos los empresarios, para el minero, el remisero, el industrial, el comerciante. Entonces esto se consigue con equipo de trabajo, esto no se consigue a través de una gestión unipersonal. El que piense que concentrando poder va a tener más poder está equivocado. Aquí lo que hay que delegar poder, generar equipos de trabajo. Si usted conociera a los jóvenes empresarios que tenemos, la exposición... Sí, hay una sangre importante. La exposición que le hicieron al gobernador ayer, pibe de 20 y pico de años, pibe digo yo, pero son hombres. Para nosotros son pibes, digamos. Claro, en la misma época que entramos nosotros a la arena laboral. Y esa gente no tenía la oportunidad de participar. Lo único que se le ha dado es la oportunidad de participar. No se le ha prometido nada. Lo único que lo hemos dejado hacer para que se metan, para que hagan exposiciones de franquicia, escuelas de generacionalmente vos no tuviste esa oportunidad. No, yo no. Es real, ¿no? Cuando vos me hablabas de eso que te pasó en la escuela, yo me había reflejado en mi padre. Yo soy la tercera generación de lo que te pasó vos, que a mí me pasó con amigos que eran hijos de médicos. Claro. Mis abuelos eran inmigrantes. Mi abuelo era contratista de finca y mi abuela ama de casa. Y mi viejo fue Don Bosco. Y lo que vos decís, lo que le costaba pagar la cuota, sí, pero tenían orgullo.
Porque un día un sacerdote le dijo a mi abuela María, dice, lo becamos a Dino y así no paga la cuota. ¿Y sabes lo que le contestó mi abuela? Con todo el sacrificio del mundo. Mi hijo nunca le va a lavar los baños a usted. Bueno, qué bien. Un inmigrante que venía de sufrir una guerra. Sí. Un inmigrante que venía de ver cuál era el fruto del esfuerzo. A un país con riqueza. Tipos que han hecho el país. Y lo que vos contabas, yo lo he visto. No lo he vivido porque soy una generación posterior en ese proceso. Claro. No, pero lo que te quiero decir. Pero a todos nos une. Tu hijo a lo mejor es de esa generación claro. mía, hacia la tercera. Eso nos une, porque es cierto lo que vos decís. Lo importante es cómo se ensamblan las sociedades. Lo importante es que vos no tenés un mal recuerdo porque sufriste lo que hoy pasa en la Argentina, que es el bullying, por ejemplo. No, al contrario, yo la verdad que me sentí... Es otra sociedad. Lo agradezco, digamos. Es otra sociedad la que estamos viviendo. Entonces, tenemos que meternos en el ámbito que sea, en el profesional, en el empresario, en el sindical, en el docente, tenemos que meternos. Porque además hay sobradas muestras que cuando la sociedad se compromete, las cosas van cambiando. ¿A qué velocidad? Dependerá del grado de deterioro que tenga cada sector y de las circunstancias externas que también tienen mucho que ver. Pero nosotros vamos a sobrevivir produciendo riqueza. En el mercado interno, que no es muy grande en la Argentina por su densidad poblacional, y en el externo porque encima tenemos la posibilidad de contratación de muchos productos. Y no podemos tener un país industrializado en cosas que se producen en todo el mundo y no industrializarnos más en el campo, en la pesca. Hay que darle mayor valor agregado. La minería, la minería. Empecemos a tener discusiones de verdad con la minería. La minería tiene que existir. Lo que pasa es que tiene que ser sostenible y sustentable en el tiempo, porque si no, un recurso no renovable termina enriqueciendo a algunos pocos y dejando un pueblo pobre, como pasa en algunos lugares de Medio Oriente. Esto tiene que ser recursos que sabemos que no son renovables para transformar la actividad económica de una región para que sea sostenible y sustentable en el tiempo, con energías renovables, con un montón de cosas que encima tenemos de dónde aprender. Sí. Bueno, nos queda una larga charla. Te prometo que pronto nos volvemos a juntar. Los agradecidos somos nosotros, porque esto que vos decías recién de los empresarios que participan o no en la legislatura distinta, nosotros le damos mucho valor a lo que hace el periodismo para que la gente sepa qué es lo que hace el empresario sanjuanino, qué es lo que hace, qué significa la actividad económica en una provincia que todavía no produce lo que consumen, que es el gran desafío de esta provincia, que algún día el presupuesto esté formado por los impuestos propios nuestros. Ese es el gran desafío. Hablaste recién, eso queda para la próxima, cuando pronto nos vemos, pero si te la digo ahora, nos quedamos media hora más y nos echan a todos. Cuando vos hablaste de economías regionales, para eso necesitamos ser un país federal. No. Y no solo en la Constitución, sino en la realidad. Los diputados, sino en la realidad. Los diputados del Congreso, más del 50% son del interior. Pará. Menem era del interior, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Y Alfonsín era del interior. Algo pasa cuando firmaron el Pacto de Olivos y nos hizo perder el federalismo. Algo pasa cuando cruzaron la Alfa. Sí, Dino, muchísimas gracias. No, gracias a vos, agradecido sinceramente. No, por favor, nos estamos viendo. Bueno, hasta el martes que viene. Simple, hay mucho para decir, muchísimo para decir. Vuelvo a decir, no se enojen con los políticos, pues ya vienen las elecciones. No se enojen con los políticos cuando hablen de esto que dijo Milei, es una cagada, el otro la garcharon. No se enojen por eso. Yo quiero que los políticos puteen, que hablen en serio, que se digan malas palabras, porque las malas palabras en la Argentina son ignorancia, pobreza, hambre. Hablen de eso, políticos. Lo demás, perdón, es una boludez. Hasta el martes.